Avanzar en la educación es avanzar al compás de los tiempos. Cada día hay una nueva propuesta, un nuevo descubrimiento, una nueva experiencia, un nuevo desafío. La escuela no está quieta, crece al ritmo acelerado de los cambios. El ingeniero Gustavo Perzer, director nacional de Educación Técnico Profesional y Ocupacional del Instituto Nacional de Educación Técnica, va a disertar sobre reforma curricular en la educación técnica profesional. Lo recibimos con un aplauso. Buenas tardes. No es un horario fácil después del almuerzo. Bueno, agradezco a UDA por la invitación y por la deferencia de contarme dentro de los presentadores. Y bueno, el tema que me planteaba la organización se titula así: reforma curricular en la educación técnico profesional. Me parece que, para hacer una breve introducción, no podemos separar lo que es el aspecto curricular de los aspectos institucionales. Y en este sentido, bueno, va a haber seguramente en la presentación un ida y vuelta entre lo institucional y lo curricular. Y desde el INET hemos llevado durante todos estos años, desde la sanción de la Ley de Educación Técnica y Profesional, distintas acciones que apuntan a este aspecto de lo curricular en un sentido federal. Me parece que viene bien repasar algunas cuestiones que plantea la ley vinculadas a los aspectos institucionales y curriculares. Ustedes saben, tenemos hoy vigente la Ley de Educación Nacional 26.206. La ley cita a la Ley de Educación Técnico Profesional en su artículo 38 y obviamente lo que establece es que la modalidad de educación técnico profesional se rige por las disposiciones de la Ley 26.058, Ley de Educación Técnico Profesional. Obviamente entonces tenemos todo un cuerpo normativo que rige la modalidad en forma específica. Algunos de los fines y propósitos simplemente para repasar. Ahí se plantea obviamente la ley estructurar una política nacional federal para la consolidación de la educación técnico profesional. Este repaso que les estoy haciendo me parece interesante en función de lo planteado durante las jornadas de hoy, de esta mañana. Entre los fines también aparece la articulación de la ETP, los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la producción y el trabajo. Me parece que esto debe estar reflejado en todo lo que se desarrolle curricularmente para la modalidad, obviamente no solamente en lo curricular, sino en lo institucional. Crear conciencia sobre el pleno ejercicio de los derechos laborales. Y un aspecto que introduce la ley, que es innovador, que es el de las prácticas profesionalizantes. Está planteado como un propósito de desarrollar oportunidades de formación específica propias de la profesión, ocupación abordada, prácticas profesionalizantes dentro del campo ocupacional elegido. Eso trae todo un desafío a la hora de plantear los desarrollos curriculares en cada una de las jurisdicciones. Como ustedes saben, bueno, nosotros tenemos un sistema que desde 1992 está transferido a las autonomías provinciales y en esta dinámica que plantea la Ley de Educación Nacional, un trabajo federal, donde el gobierno justamente federal y las decisiones se llevan a través del Consejo Federal de Educación para la regulación de la ley, hay ciertos niveles de especificación que exclusivamente corresponden a las autonomías provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa
esas decisiones que se toman en el Consejo Federal a partir de la ley, ustedes saben, son obligatorias. Las formas de llegar a estas resoluciones del Consejo tienen un amplio trabajo, una amplia convocatoria, una discusión amplia de distintos sectores del mundo del trabajo, del mundo de la educación, pero una vez que se logran los consensos y que se discute en el Consejo Federal, estas resoluciones que aprueba el Consejo son de carácter obligatorio. En el caso que les planteaba de la Ley de Educación Técnico Profesional, la ley plantea 3 instrumentos para la mejora. Ahí los vemos como los procesos de homologación, el Registro Federal de Instituciones ETP, el Catálogo Nacional de Títulos y Certificados. Operan en conjunto, articuladamente, integradamente, y el Consejo Federal, para el caso de la homologación, que es el instrumento más ligado a lo curricular, el Consejo, le decía, aprobó el mecanismo de la homologación por resolución 261 en el año 2006. Es una de las primeras resoluciones que tenemos a partir de la Ley de Educación Técnico Profesional, la segunda en realidad. Tuvimos una que era la 260, la 261 es la segunda resolución reglamentaria de la ley. En conjunto con el mecanismo es importante considerar las decisiones que se tomaron para la inclusión de ciertos títulos y certificados al proceso de homologación, donde esos lineamientos y criterios están establecidos en esa resolución 91 que figura ahí del año 2009. O sea que entre 2006 y 2009 hubo mucha discusión respecto de la homologación de títulos y de los aspectos curriculares. Hay, si quieren ver cómo vinculamos los 3 instrumentos para la mejora a través de la resolución reciente, la 175, y cómo hemos avanzado en esta regulación. Más que avanzar sobre lo que sería una reforma curricular, que me parece que es un término complicado para estos tiempos, la ley ha planteado otro criterio. Ha planteado un instrumento pensado en forma dinámica, está pensado como proceso para el reconocimiento nacional de los títulos y certificados de la modalidad. Y ha dejado en la autonomía de cada una de las jurisdicciones, en función de los criterios obviamente que se vayan acordando a nivel federal y los que están acordados, el desarrollo de los planes de estudio que están vinculados a esos títulos y certificados. En todo el proceso, desde la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional hasta ahora, hemos ido avanzando paso a paso, dando prioridad a ciertas especialidades dentro de la modalidad. Obviamente una urgencia vinculada a las titulaciones más profusas implementadas a nivel nacional, que tienen que ver con las del nivel secundario técnico, no tanto así con las de nivel superior o las de formación profesional, pero sí dando prioridad en todos los casos a aquellos títulos que conllevan una habilitación profesional que pone en riesgo a la hora de ejercerse, riesgo para los bienes, las personas, la salud, el medio ambiente. Son las clásicas profesiones denominadas de riesgo. Ahí sí se ha establecido, por acuerdo federal, una prioridad de trabajo en este proceso y en esta implementación del instrumento de homologación. Acompañando este proceso de homologación vinculado a los aspectos curriculares, a los planes de estudio,
A nivel federal también fue necesario acordar ciertos lineamientos curriculares. Si ustedes miran la resolución de lineamientos curriculares, no habla solamente de lineamientos curriculares. Como les decía al principio, está vinculado a lo institucional. Entonces, lo que tenemos acordado a nivel federal por resolución 47 del 2008, yo se las nombro para que vayan tomando nota y puedan estudiarlas. Las pueden obtener del sitio del ministerio, entran al Consejo Federal y pueden obtener estas resoluciones. Esta resolución 47, decía, no solamente toma los aspectos curriculares, sino también los institucionales. Es muy difícil separar, les decía, el aspecto curricular del institucional. Esa resolución 47 le fija algunos parámetros a las jurisdicciones, de manera de que independientemente de las especialidades que se estén abordando, todas cumplan con determinadas cuestiones de carga horaria, determinadas cuestiones de contenidos por campos de formación. Eso ya estaba establecido también en la resolución 261 del proceso de homologación. Y habla esta resolución de el ámbito de educación técnica, es decir, para las formaciones de técnicos de nivel secundario y de nivel superior. Posteriormente se trabajó lineamientos para el ámbito de la formación profesional, y ustedes conocen, hay una resolución que es la 115 que plantea estos lineamientos curriculares institucionales para la FP. Pero les decía entonces, la normativa establece que el proceso de homologación es justamente un instrumento dinámico, en donde el mecanismo es simplemente un análisis comparativo de aquellos desarrollos curriculares que se realizan en las jurisdicciones contra cierto conjunto de criterios básicos establecidos en lo que está denominado en la normativa como marco de referencia, justamente para establecer su correspondencia. Si esto es así, si se corresponde esos criterios mínimos establecidos en el marco con el desarrollo curricular, plan de estudio de la jurisdicción para una determinada especialidad, ese título que corresponde a ese plan tiene un reconocimiento nacional a través de la homologación. Es decir, ese título está homologado contra el título de referencia que figure en ese marco de referencia para el proceso de homologación. No ha sido sencillo el desarrollo de estos marcos de referencia. Esto implica una consulta muy amplia de los distintos sectores, la construcción de estos marcos no solamente involucra a especialistas de las distintas jurisdicciones que estén interesados obviamente en este desarrollo, sino también al sector productivo, a todos los actores sociales que tienen representación, según la ley, en el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción. Más aquellos que se consideren de interés de acuerdo a las especialidades que se estén tratando. Obviamente los propósitos de la homologación, ustedes los pueden ver en la resolución 261, tienen que ver con justamente dar unidad y organicidad a la ETP, respetando la diversidad federal, es decir, los parámetros que figuran en los marcos de referencia llegan hasta cierto nivel de especificación, no son un desarrollo curricular, no son un plan de estudio. Eso da pie a que con determinado enfoque que decida cada jurisdicción se desarrolle el plan de estudio correspondiente de acuerdo a las necesidades jurisdiccionales. Pero sí debemos cumplir con estos propósitos, es decir, garantizar que hay un mínimo para una determinada especialidad en todo el país. Me parece importante este último punto de facilitar el reconocimiento
de los estudios de los egresados por los respectivos colegios, consejos profesionales y organismos de control del ejercicio profesional. En virtud de lo que les decía, que hemos establecido por la resolución 91 una prioridad de trabajo para ciertas especialidades cuyos títulos ponen en riesgo la vida de las personas a la hora de ejercer la actividad, es importante que en los marcos de referencia esto quede establecido. Entonces después vamos a ver un poquito, pero un marco de referencia contempla como uno de los criterios las habilitaciones que se establecen cuando el título es reconocido nacionalmente. Lo que un marco de referencia desarrolla son dos aspectos principales. Tienen una primera parte, supongo que la mayoría los habrá visto, pero una primera parte identificatoria, en donde se ha acordado a nivel federal cuál es el título de referencia o el certificado de referencia, la denominación, el nivel, el alcance, el ámbito, y después desarrolla el perfil profesional y la trayectoria formativa correspondiente a ese perfil profesional. Ahí, obviamente, esos son los dos puntos clave y son dos de los aspectos esenciales a la hora de hacer un desarrollo curricular en cada una de las jurisdicciones. El perfil profesional es el perfil que figura en el marco, acordado federalmente, y tiene un trabajo, obviamente, de amplia consulta, como les decía, en donde ha intervenido el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción con su asesoramiento, su aval, y las comisiones técnicas de especialistas aportadas por cada uno de los ministerios provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la elaboración de esos marcos. El perfil, les decía, es uno de los capítulos clave que nos parece que debiera ser tenido en cuenta especialmente a la hora del desarrollo de la trayectoria formativa, a la hora del desarrollo del plan de estudio. Ahí están los capítulos que tiene un marco de referencia. Simplemente una primera parte con un referencial del perfil profesional en donde se establece el alcance, las funciones, el área ocupacional actual y potencial del técnico. La descripción que aparece en el marco de referencia es una descripción de un técnico, es decir, de hecho y derecho. Normalmente en las comisiones técnicas lo que se hace es considerar a alguien que tiene cierta experiencia ya en el trabajo, en distintas áreas posibles, áreas ocupacionales posibles, de manera que lo que está expresado ahí es esa figura en el mundo del trabajo, y hay una descripción de su actividad profesional. En el caso de los títulos que corresponden a marcos de referencia, se establecen las habilitaciones profesionales. Estas habilitaciones profesionales son las que valen para ese título una vez que ese plan de estudios, ese título, ha pasado por el proceso de homologación. Es importante tener en cuenta que por la normativa vigente, las leyes, los colegios y consejos profesionales lo que hacen es un control de policía sobre estas habilitaciones profesionales, en el caso de que haya, de que estos títulos y certificados hayan tenido un reconocimiento nacional. En relación a la trayectoria formativa, los marcos de referencia se organizan en esos campos que están ahí: un campo de formación ética, ciudadano, místico general,
un campo de formación científico-tecnológica, un campo de prácticas profesionalizantes y obviamente explicitan las cargas horarias mínimas para cada uno de esos campos. Los marcos de referencia desarrollan no solamente contenidos mínimos de formación que deben ser, a la hora del reconocimiento nacional, deben estar presentes en los desarrollos de los planes de estudio, sino también desarrollan algunas otras cuestiones importantes vinculadas al perfil profesional, como son las capacidades profesionales que se esperan desarrollar en esa trayectoria formativa. Entonces hay por campo una explicitación de contenidos mínimos y capacidades. Específicamente en el campo de la formación técnica específica hay un agrupamiento por aspectos de formación que no se pueden soslayar en el perfil del técnico. O sea que ahí hay una explicitación de aquellos aspectos que están vinculados íntimamente con el perfil y que debieran estar presentes en cualquier plan de estudio que pretenda una homologación. Cabe mencionar ahí hay un vínculo de uno de los campos, que es el de la práctica profesionalizante, con el perfil profesional. Nos parece que este es el campo por excelencia, el campo que vincula íntimamente al perfil profesional con la trayectoria formativa. Obviamente están los otros, pero el campo de la práctica profesionalizante, como lo tenemos definido en la resolución 47, es el campo que desarrolla las estrategias formativas que son obviamente obligatorias y que se integran en la propuesta curricular y se vinculan con los distintos roles y funciones del perfil profesional. Las definiciones sobre prácticas profesionalizantes las pueden ver en la resolución 47, principalmente en esa primera viñeta, está planteada como estrategias de formación. Son espacios de 200 horas como mínimo, en total, que realmente traccionan toda la estructura curricular que se planteen. Obviamente es el espacio en donde se ponen en juego las capacidades que van desarrollando los estudiantes a lo largo de su formación, y por esto en general están organizados hacia el final de la trayectoria formativa. Algunas cuestiones más de las que están establecidas. Ahí en esa tabla pueden ver, para el caso de educación técnica secundaria, la distribución de carga horaria por campo. En información ética ciudadana y humanístico general hay un mínimo de 2.000 horas que deben ser cumplimentadas. En el caso de la formación científico-tecnológica, esas son horas reloj. En el caso de la formación científico-tecnológica, 1.700 horas. En el caso de la formación técnica específica, 2.000 horas. Y en el caso de las prácticas profesionalizantes, 200 horas reloj. Asimismo, la resolución que establece y que muestra esta tabla, la 27, les plantea que el mínimo de carga horaria semanal es de 30 horas reloj. Si esto ustedes lo hacen y lo combinan, hacen la concurrencia con la ley de los 180 días, es decir, de las 36 semanas, da esa carga horaria de 6.480 horas reloj. O sea que hay una diferencia ahí, se suman las horas de esos campos con las 6.480, que la jurisdicción puede distribuir en los campos en forma equilibrada
y así lo establece. Las prácticas profesionalizantes, hay una recomendación de que sean distribuidas hacia el final de la formación en forma creciente, justamente para que en ese campo se puedan aprovechar las capacidades desarrolladas al principio de la formación o durante la formación. La resolución también establece que los planes de estudio, las estructuras curriculares que se desarrollen, tendrán 2 ciclos, un primer ciclo y un segundo ciclo, esa es la forma de denominarlo dentro de la modalidad. Y ese primer ciclo y segundo ciclo posteriormente tuvo una definición con una resolución reglamentaria de la Ley de Educación Nacional, que es la resolución 84 para el nivel secundario, y unificó para la modalidad de educación técnico-profesional la duración del segundo ciclo en 4 años. Esto significa que para aquellas jurisdicciones que tienen un sistema con una primaria de 6 años y una secundaria común de 6 años, en técnica tendrán 7, un primer ciclo de 3, un segundo ciclo de 4, y en aquellas jurisdicciones que en su estructura han adoptado 7 años de primaria, tendrán para la modalidad técnica de nivel secundario 6 años de educación técnica con un primer ciclo de 2 años y un segundo ciclo de 4. Es decir, tenemos unificado para educación técnica a nivel secundario el segundo ciclo en una duración de 4 años, entonces obligatorio, y cubre básicamente todo el tramo que aborda la especialidad técnica. Es decir, que para cada una de las especialidades que se aborden, la duración es la misma en todas las jurisdicciones, la duración en años. Una de las cuestiones importantes a considerar, bueno, la naturaleza de la educación técnica, ustedes saben, la práctica es clave. Y esta resolución ha fijado que de esa carga horaria, 1/3, esa carga horaria mínima total, estos son todos mínimos, 1/3 sea de práctica de distinta índole. Entonces en este tercio, es decir, de las 30 horas como mínimo, 10 horas reloj semanales debieran ser de práctica, y ahí estamos considerando las horas de taller o de aquellos espacios que requieran, por su especificidad, práctica para poder desarrollar las capacidades que plantean. Obviamente hay un conjunto de capacidades de tipo psicomotriz, analítico-sintéticas, de modelización, que requieren procesos sistemáticos, prolongados, con actividades formativas de aula, de laboratorio, de taller. Aquellas capacidades psicomotrices obviamente requieren mucha práctica, mucho entrenamiento, mucha actividad de taller y de laboratorio. Y entonces, bueno, asegurar este mínimo de carga horaria es imprescindible en la educación técnico-profesional. De la misma manera, van a encontrar ciertos parámetros en la resolución de alineamiento, la 115, para la formación profesional. Y para el caso de educación técnica superior, la misma resolución 47 plantea estas cargas horarias y esta distribución. Aquí lo plantea en términos de porcentajes. Ustedes saben, se fija un mínimo de 1.600 horas reloj como genérico y la posibilidad de que para ciertas especialidades que implican riesgo, el mínimo sea de 2.000 horas. En este caso hay un 20% de práctica profesionalizante, 10% para la formación de fundamento, o sea, de formación general, 20% de fundamento, 30% para la formación específica. Y una de las cuestiones que
plantea la ley como innovación son los formatos para el nivel. El formato de diversificación, que es el más conocido, es el formato de las trayectorias que se inician habiendo cumplido el nivel secundario. Es decir, que con un título de bachiller se puede ingresar a esa trayectoria de formación, de diversificación y obtener el título, implementando la trayectoria formativa completa, el título de técnico superior en determinada especialidad. Y la ley introduce esta variante, que no la tenemos muy explotada a nivel nacional, prácticamente no tenemos caso, que es el de la especialización, así lo llama, y es una trayectoria que conduce también a un título de técnico superior, pero el requisito de ingreso a esa trayectoria formativa es la de tener un título técnico de nivel secundario en, obviamente, una rama vinculada a esa trayectoria del nivel superior, ¿no? O sea, ahí estaríamos trabajando dentro de familias profesionales, siendo una continuidad de una trayectoria que se inicia en el nivel secundario técnico y puede proseguir en el nivel superior por obtener un título de técnico superior. Algunas cuestiones, hasta acá es, digamos, criterios generales que tenemos como de cumplimiento obligatorio, de acuerdo a las resoluciones del Consejo Federal. Es decir, cargas horarias, campos de formación, contenidos, marcos de referencia que establecen contenidos por especialidad, hay conjuntos de marcos de referencia para la secundaria técnica. El universo de marcos que tenemos trabajados hasta ahora cubre un porcentaje altísimo. Más del 90% de las titulaciones están cubiertas en el nivel secundario técnico. Quedan casos muy específicos que no tienen una distribución territorial, es decir, no están en todas las jurisdicciones y que se irán trabajando en el futuro en la medida que federalmente se decida hacerlo. Para el caso del nivel superior también hay un conjunto de marcos de referencia y para la formación profesional también. Hasta ahí, digamos, es lo que hemos podido, digamos, trabajar en Comisión Federal de Educación Técnico Profesional, e ir acordando, y la regulación de la ley. Hay ciertas recomendaciones que nosotros hacemos a la hora de trabajar en conjunto con las jurisdicciones para el desarrollo de los planes de estudio. Las jurisdicciones en general tratan de combinar no solamente la normativa que tenemos de regulación de la Ley de Educación Técnico Profesional, sino también cierta normativa de la Ley de Educación Nacional para el nivel secundario. Ustedes saben que hay una resolución de movilidad que se plantea básicamente para el primer ciclo entre modalidades. Está la resolución 84 que establece ciertos criterios de diseño para lo que es el campo de la formación general, ética, ciudadana, humanístico general, pero es clara la misma resolución que la regulación de diseño curricular para la modalidad de educación técnico profesional se rige por las resoluciones correspondientes a la ley de educación técnico profesional. Hay una lógica propia de diseño en el caso de educación técnico profesional que no se da en otras modalidades o en los niveles como el nivel secundario, ¿no? que no son de la modalidad. Normalmente nuestra recomendación es que a la hora de hacer un desarrollo curricular o un plan de estudio que se derive de ese desarrollo curricular, se piense y se comience el diseño desde el perfil profesional, a la hora de plantear la trayectoria, desde el final de la formación hacia el principio de la formación. Es decir, esto trae una lógica de diseño que muchas veces plantea totalmente distinta a lo que son los diseños
de otros niveles o de otra. En secundaria común las orientaciones en general no se empieza a diseñar desde el final para el principio, no empieza desde el principio para el final. Y les digo esto porque hay una secuenciación de contenidos de cada uno de los campos, ¿sí? Hay un establecer determinados conocimientos del campo científico-tecnológico que son la base para los conocimientos técnicos específicos, y esa secuenciación que hay que distribuirlo en los años que se tengan disponibles en la jurisdicción, a veces no coincide esa secuenciación con lo que se pueda plantear desde otro nivel. Sí, obviamente, la resolución 84 para el nivel secundario plantea algunas cuestiones generales que no son complicadas de cumplir. Por ejemplo, el planteo de lengua y literatura. Lengua y literatura, la resolución 84 plantea que debe ser abordada a lo largo de la educación obligatoria. En nuestro caso, se puede plantear perfectamente con el enfoque propio de la modalidad a lo largo de la formación. Lo mismo puede pasar para matemática o para algún otro espacio de la formación ética ciudadano-humanístico general. Lo que sí, no hay una obligación de abordarlo de determinada forma específica, de determinada especificación curricular, como una materia, como un área o vinculada a una determinada materia del campo científico-tecnológico, técnico específico. Por ejemplo, la resolución 84 plantea abordar la formación ética ciudadano-humanístico general. En el caso de los desarrollos curriculares de la modalidad de educación técnico-profesional, esos contenidos perfectamente pueden ser abordados en los espacios de taller, por ejemplo. ¿Qué mejor actividad en un taller, ¿sí?, de técnico específico, en donde tenemos estudiantes que están realizando tareas de colaboración entre ellos, que generar este espacio y tratar estos contenidos? Lo mismo puede ser que pase con espacios de matemática o contenidos de matemática. Obviamente conviene que la matemática tenga a lo largo de la trayectoria, en determinados momentos, una organización y una especificidad propia que dé lugar a una materia o un espacio curricular. Pero en otros casos, y sobre todo hacia el final de la formación, a lo mejor conviene que esa matemática que se necesita de análisis matemático o de cálculo esté incorporada a un espacio técnico específico. Clásico con los maestros mayores de obra, sobre todo en las zonas que son sísmicas, el cálculo es esencial. Y eso puede estar abordado justamente en los módulos de construcciones sismoresistentes. Y con eso se está cumpliendo con la resolución 84 de contemplar la matemática a lo largo de la trayectoria formativa. Es decir, lo que les quiero decir es que para la modalidad de educación técnico-profesional hay una lógica propia de diseño, una lógica de progresión de los contenidos. Esa lógica de progresión implica tener un desarrollo a lo largo de los años de una carga horaria que esté compensada, que no queden panzas, ¿sí?, en la distribución de cargas horarias. Y no hay una obligación de cumplir con la ubicación de determinados espacios que se dan para todas las modalidades de todos los niveles del nivel. En el caso del nivel secundario técnico, es importante, les decía, el campo de la práctica profesionalizante. Es un campo innovador, es un campo que cuesta a veces incorporarlo dentro de los desarrollos curriculares, es un campo que es obligatorio
y que de a poco lo iremos implementando y desarrollando. Las jurisdicciones que ya han hecho sus desarrollos curriculares y han iniciado procesos de homologación lo han planteado en sus esquemas, en sus grillas. La mayoría lo ha planteado como espacios que están al final de la formación, 1 o 2 espacios en el último año y en el anteúltimo año, en forma creciente, un espacio más reducido en horas en el anteúltimo año y un espacio con mayor carga horaria hacia el final. Se nota que en la mayoría de los casos se supera la carga horaria mínima que está planteada federalmente. Realmente ahí las 200 horas no es un múltiplo de 12, entonces no concuerda con las cargas horarias administrativas. En general se van a 216, 244 horas, o espacios de 96 horas y de 144 horas. Pero sí vemos que en la mayoría de los casos se ha entendido esto de la concentración de ese campo hacia el final de la formación, dado que ahí es en donde los estudiantes deben poder poner en juego las capacidades que han ido desarrollando a lo largo de la trayectoria formativa. Otra de las cuestiones que recomendamos, que no están escritas en una norma de Consejo Federal, pero sí de las discusiones que hemos tenido con los especialistas de las distintas provincias han surgido, es la conveniencia de que los espacios de formación no tengan cargas horarias muy bajas. Estos espacios curriculares, por ejemplo, de menos de 3 horas, realmente son de poco significado, en general quedan para algunas materias, espacios curriculares o temáticas que no son vistas como de interés para la especialidad o la modalidad. No se aprovechan bien los tiempos. Ustedes imagínense un espacio de 2 horas, cátedra, con un grupo de estudiantes. Lo que les va a pasar es que gran parte de las primeras horas, por lo menos 20 minutos, media hora, se les va a ir pasando lista. Se desaprovecha mucho el espacio. Entonces, nuestra recomendación siempre fue de que los espacios tuvieran 3 horas o más. También una recomendación por el otro extremo. Espacios curriculares en donde la carga horaria es muy alta, ¿sí? De 6 horas o más de 6 horas, que los hay, por ahí aparecen, tienden a dividirse. Es difícil que un docente o un par de docentes llegue adelante a semejante espacio curricular. O hay un equipo docente que lo aborda y automáticamente, internamente se divide, o directamente se da una parte nada más de ese espacio y se desperdicia el resto. O quedan muchas horas ociosas con trabajos de estudiantes que no se sabe bien qué están haciendo. Hay obviamente un valor ahí de cargas horarias que sería como una especie de óptimo en donde están las 4 horas, son múltiplos pares y conviene a veces para el diseño. Las horas impares a veces no convienen a la hora de distribuirlas semanalmente. Bueno, son todas cuestiones que exclusivamente desde lo curricular a veces no conviene y no cierra. A la hora del desarrollo curricular, obviamente no son las únicas cuestiones, las curriculares, las que definen el plan de estudio. Ustedes saben, viven en la escuela y son muchísimas otras cuestiones las que definen los planes de estudio. Por eso, obviamente, a nivel federal, el nivel de especificación ha llegado exclusivamente a los marcos con el propósito de hacer simplemente un reconocimiento nacional, y la problemática específica de cada jurisdicción la debe llevar adelante cada una de las jurisdicciones en funciones de esa autonomía. El tipo de enfoque, la ampliación de contenido, la disponibilidad de mayor carga horaria. Entre los criterios
que sí están establecidos federalmente, yo hablé de los mínimos, pero la misma resolución 47 ha puesto un máximo, que es de 7 horas reloj diarias. Fíjense que ahí en ese caso se puso carga horaria diaria, pensando más que nada en los estudiantes. 7 horas reloj es una carga horaria importantísima. Realmente terminan muy cansados los chicos cuando superan esa carga horaria. Eso da unas 35 horas reloj semanales, que sería, digamos, el promedio, digamos, máximo posible, digamos, que sería aceptado en el proceso de homologación. Entonces les decía, hay espacios curriculares en donde nosotros hemos recomendado, pero no es obligatorio hacerlo, muchas veces sabemos que no se puede, de espacios que no tengan menos de 3 horas y espacios que no tengan más de 6 horas. Hemos recibido, y hay en varias jurisdicciones que ya han pasado el proceso de homologación, planes de estudio en donde hay espacios que tienen 2 horas. No son muchos espacios, pero realmente terminan segmentando en muchos espacios las materias del año, se incrementa el número de materias por año y bueno, es contraproducente para los mismos estudiantes y para la organización institucional también debe ser bastante complejo. Yo les decía, una de las recomendaciones importantes que hemos hecho cuando nos han consultado equipos de diseño de las jurisdicciones es cómo comenzamos el diseño curricular. Entonces la pregunta es, ¿tenés en claro cuál es el perfil profesional del técnico? Es decir, nosotros vemos en los marcos de referencia hay 2 partes, ¿no? Perfil profesional, generalmente lo que uno mira de esa parte es el tema de las habilitaciones, que en muchos casos es ríspido, pero hay mucho más que eso. Están los alcances, están los roles y funciones, hay una descripción de cómo es cada uno de los roles y funciones, está la descripción del área ocupacional, del técnico, actual y potencial, con perspectiva. Realmente ahí han participado especialistas, hubo asesoramiento del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, se realizaron foros dentro de lo que es el trabajo que hace el CONETIP, y entonces es un instrumento importante a la hora de pensar los contenidos que complementan el mínimo establecido en los marcos. Entonces, me parece que los equipos que tengan a cargo ese desarrollo curricular interno de las jurisdicciones tienen que tener clarísimo ese perfil profesional del técnico y ahí, bueno, empezar el diseño, empezar los esbozos del diseño curricular, del plan de estudio, de las grillas y comenzarlas, como les decía, desde el final hacia el principio, tratando de ir secuenciando el campo de la formación general, el campo de la formación científico-tecnológica, técnica específica y de práctica profesionalizante. Otra de las recomendaciones es en función de los ciclos. ¿Qué pasa en el primer ciclo y qué pasa en el segundo ciclo? Podemos avanzar con la especialidad en el primer ciclo, cuestión que también ha sido discutida. A veces se quieren meter toda la carga horaria de la especialidad en el segundo ciclo, no alcanzan las horas, entonces se avanza sobre el primer ciclo con la especialidad. ¿Sí? Especificar demasiado el primer ciclo es una complicación. O sea, a la hora de que los estudiantes puedan hacer una elección vocacional, es su primer ingreso a una escuela industrial, ese primer ciclo, y necesitan tener un panorama más general de lo que serían las distintas especialidades técnicas. Entonces,
conviene que no esté tan especificado ese primer ciclo. En general uno lo que ve en los hechos, a veces no aparece exactamente en la currícula, pero lo ve en las escuelas, que hacia el final del primer ciclo hay una inclinación de los estudiantes hacia cierta especialidad que se ofrece en la institución. De todas maneras, nos parece a nosotros, recomendación, que puede haber un diseño de un primer ciclo vinculado a aquellas escuelas que brindan especialidades industriales, un primer ciclo para aquellas instituciones que brindan especialidades vinculadas a los servicios. Básicamente lo que tenemos como homologación es gestión organizacional, algunas de informática, y un primer ciclo obviamente para las escuelas que brindan producción agropecuaria. Pero abordar ciclos diferentes para las especialidades industriales desde ese primer ciclo es complicado. Tener un primer ciclo de construcción, un primer ciclo de electromecánica, un primer ciclo de informática, un primer ciclo de electrónica, un primer ciclo de automotores desde el comienzo de la formación es muy complicado. Creo que los chicos obviamente en ese momento todavía no tienen una lección, conocimiento acabado de lo que sería la especialidad y las expectativas de futuro. Entonces les decía, hay algunas recomendaciones que hacemos para ese primer ciclo en cuanto a que sean vinculados a sectores, industrial, servicios, agropecuaria, y cuando tomamos este sector en sí, hacia adentro de esa organización del primer ciclo, sí considerar algunos espacios curriculares que hacen a la formación de los técnicos y que la mayoría de los marcos de referencia los mantienen. Por ejemplo, en el caso de la representación gráfica, del dibujo técnico, es conveniente que se tome en ese primer ciclo este espacio, con la carga horaria necesaria para que puedan desarrollar esa actividad, esa capacidad psicomotriz que requiere un proceso largo, sistemático, con un espacio áulico específico. Es un clásico dentro de la educación técnica. A veces no se puede ni hablar de educación técnica si no hay un espacio de dibujo técnico, pero lo importante ahí es, más allá de la denominación, me parece que son las capacidades que se desarrollan en ese espacio específico, capacidades psicomotrices, la apertura hacia el análisis de lo que es la técnica. Se aprovecha ese espacio para hacer incursiones en distintas ramas industriales, para ir esquematizando y que el alumno se genere las imágenes de lo que es la educación técnica. El otro espacio que es importante y que obviamente es obligatorio de acuerdo a la resolución 47 son los espacios de taller. Obviamente ahí hay un mínimo de carga horaria, 10 horas reloj semanales. La mayoría de las jurisdicciones lo que ha hecho es generar, y es posible porque la resolución 47 habla de carga horaria en promedio, cargas horarias que van creciendo desde el primer año hasta el último del primer ciclo. En el caso de tener 2 años, una carga horaria y un poquito menos en el primer año. Obviamente el primer año es el primer año para el estudiante y no se lo quiere abrumar con talleres, entonces tienen una menor carga horaria. Pero ya el segundo o el último año del primer ciclo, en general vemos que los talleres tienen que tener, vemos la necesidad de que los talleres tengan una carga horaria importante. Ahí es donde se empiezan a desarrollar estas capacidades que les decía. Hay un trabajo que se hace dentro de los espacios físicos de taller que desarrollan otro tipo de contenidos que no son solamente los conceptuales
sino son los actitudinales, esa predisposición que se desarrolla en los estudiantes que se están formando en la modalidad, comienza en los talleres del primer ciclo. Me parece que es importantísimo tomar, sobre todo en esta franja etaria, a los chicos en ese momento y desarrollar ciertos valores y ciertos contenidos actitudinales que son importantes para la modalidad. Entonces, tener un espacio horario importante en ese primer ciclo es clave. Lo que sí es una tentación es a la desvinculación que hay entre el primer ciclo y segundo ciclo. Es decir, en general, cuando uno mira cómo queda un plan de estudio, hay una escisión total, es decir, no tiene nada que ver el primer ciclo con el segundo, se meten en la especialidad. Hay un cambio muy grande. Y ahí, bueno, hay todo un desafío a la hora de plantear la trayectoria formativa, la trayectoria continua, y hacemos ciertas recomendaciones, en principio de carga horaria. O sea, la carga horaria, uno mira a veces malos diseños en donde no se han diseñado en conjunto, primer ciclo con segundo ciclo, hace una panza. Es decir, está muy cargado el último año del primer ciclo, muy cargado el primer año del segundo ciclo, y después va cayendo la carga horaria, y a veces ni aparece un contraturno en el último año. Bueno, eso no son buenos diseños, digamos. Ahí perdimos la mitad de los chicos en el camino. Obviamente no solo por el tema de carga horaria, pero hay una discontinuidad que se presenta porque se piensa muy separado el primer ciclo del segundo. Nuestras recomendaciones son, entonces, que las cargas horarias, en la medida de lo posible, queden en forma creciente o pareja, que haya proyectos de continuidad entre primer ciclo y segundo ciclo. Es un espacio interesante el espacio de taller, ¿sí?, para vincular proyectos, para continuar proyectos que se inician en el primer ciclo y pueden tener una continuidad en el segundo. Es decir, que ahí hay que plantear muy bien cómo son las estrategias, las actividades de formación, de conexión entre primero y segundo ciclo, último año y primer año del segundo ciclo. Bueno, digamos, estas son algunas cuestiones esenciales. Para lo que es el nivel superior técnico, es donde menos avance tenemos en diseños curriculares. O sea, hay menos experiencia, obviamente. Argentina tiene este desarrollo, ¿no? Lo que son las tecnicaturas superiores, en general, durante varios años hemos acordado un mínimo de 1.600 horas reloj. Son las denominadas carreras cortas. Esta distribución de campos ya se viene utilizando en los distintos desarrollos de planes de estudio desde hace bastante tiempo. Lo que hace la resolución 47 es plasmar algunos acuerdos que ya había respecto de lo que eran los desarrollos curriculares para ese nivel. Sí, lo que nosotros hemos notado de los trabajos con las distintas acciones que llevamos desde el INED, con el nivel superior, con especialistas, que a la hora de trabajar marcos de referencia, es que el campo de la práctica profesionalizante no ha sido debidamente entendido y en la mayoría de los casos, cuando se trabaja, resulta con una carga horaria excesiva. O sea, a muchos de los especialistas les parece que 320 horas reloj como mínimo dentro de esas 1.600 horas resulta ser excesiva. Bueno, son cuestiones que en algunos casos surgen, en otros no, y estamos en eso en discusión. En general,
toda la trayectoria de los 2 años o 3 años que es en donde se podría llegar a implementar 1600 horas reloj como mínimo. Aparece la práctica de laboratorio, práctica de taller. Se concentra muchísimo la práctica en el último año y en general una carga importante de pasantías. El formato de pasantías aparece mucho en el nivel superior. Tenemos que avanzar mucho más, me parece, en el nivel respecto de lo que es prácticas profesionalizantes. De la misma manera nos pasa con formación profesional, pero en el nivel superior me parece que ahí hay que avanzar más. Los desarrollos que hemos visto hasta ahora han ido cumpliendo muy bien los marcos de referencia. Las cargas horarias, no sé, pero normalmente la distribución semanal en el nivel superior no es la misma que en el nivel secundario. Normalmente en el nivel superior se toman 32 semanas. La duración de la hora cátedra es diferente, pero por eso cada uno de los marcos establecen cargas horarias en horas reloj, ¿no?, que sí deben ser cumplimentadas. Sí aparece una distinción importante que el piso para muchas de las tecnicaturas en el nivel superior supera las 1600 horas. En varios de los marcos de referencia, si ustedes se fijan, el piso que se ha fijado es de 2000 o supera las 2000 horas. En algunos de los marcos vinculados al área de salud es común ver que el piso de carga horaria mínima supera las 2000 horas. En otros casos está obviamente en las 1600. Es un sector que todavía no está muy desarrollado y que nos debemos todavía seguir desarrollando, sobre todo para aquellas especialidades que están vinculadas al sector industrial. Tenemos que seguir desarrollando marcos de referencia y las jurisdicciones en general han ido presentando, no todas, a procesos de homologación en el caso de los marcos de referencia que están establecidos. Las recomendaciones, obviamente, de duración de espacio curricular son equivalentes a las de nivel secundario. Los espacios que tienen muy bajita carga horaria son poco aprovechados y hay ahí una duración en horas cátedra que también andan como recomendables, ¿no?, entre las 4 y las 5 horas como las cargas horarias para espacios en donde se dé el mejor aprovechamiento de la actividad. Una última consideración respecto de los enfoques de formación. En eso no hay establecido federalmente un determinado enfoque. Ahí hay autonomía jurisdiccional para determinar cuál es el enfoque de formación que quiere llevar adelante. Simplemente a la hora de la homologación, como dice el mecanismo, se hace la evaluación comparativa del marco de referencia con el desarrollo del plan de estudio, si se cumplen cargas horarias, si se cumplen contenidos mínimos, habrá un dictamen favorable de homologación y un reconocimiento nacional. Obviamente, los planes de estudio deben cumplir con los lineamientos curriculares, resolución 47, que van un poquito más allá de cada uno de los marcos. Más algunas de las cuestiones que se requieren. Cada uno de los marcos de referencia, cuando miran por campo y miran aspecto formativo por campo, no están todos los contenidos. Están aquellos contenidos que salvaguardan el perfil profesional y las habilitaciones profesionales. Pero cuando uno encadena contenidos, ¿sí?, hay una lógica de secuenciación, una lógica de pertinencia
que también evaluamos a la hora de mirar el plan de estudio, y si vemos que es posible hacer una recomendación, en el proceso de homologación hacemos un ida y vuelta con la jurisdicción para hacer las correcciones que correspondan, para que obviamente quede el mejor plan de estudio posible. Bueno, esta era la presentación que yo quería hacerles. Nuevamente agradezco a UDA la posibilidad de hacer este tipo de presentaciones. No siempre se nos da la posibilidad de tener un contacto directo con los docentes. Ustedes saben que desde INET, como en toda organización de representaciones, el contacto más cotidiano lo tenemos nosotros con la Comisión Federal, los representantes de cada una de las provincias, y es bueno siempre estos espacios de charla y de diálogo con los docentes, con quienes tienen un trabajo cotidiano con los estudiantes, que en definitiva todo esto es justamente para ellos. Así que bueno, muchas gracias por escuchar.